StreetTubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer esta preciosa lámpara infantil a petición, que está hecha con lata de plástico y también con papel de regalo. Se hace muy fácil. Y bueno, es para esa suscriptora, esa seguidora que siempre me sigue y que siempre comenta, que siempre regala like y que está pendiente siempre de todos mis vídeos. Así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso, porque la verdad es que se hace muy fácil y como ves queda muy bonita. Suscríbete si no lo has hecho, sígueme en las redes sociales y te voy a pedir 3 favores. Comenta en la parte de abajo, dime qué te ha parecido esta lámpara. También comparte el vídeo y también regálame un like. Ahora vamos con los materiales y el paso a paso. Bien, lo que yo voy a reciclar es una lata de pintura y me viene muy bien esta lata de pintura porque aquí yo tengo pues el centro marcado, está todo muy bien, y entonces lo que yo voy a hacer es, en el centro voy a marcar una línea y luego voy a marcar otra línea haciendo una cruz. Luego voy a sacar 2 centímetros hacia este lado y 2 centímetros hacia este otro, y así mismo. Entonces también voy a marcar los 2 centímetros en el centro, y lo que yo voy a hacer es marcar una línea con estos centímetros, y lo mismo voy a hacer con esta otra. Y guiándome de este centro, aquí hay un círculo, pero yo lo voy a hacer un poco más grande por si me falta espacio. Pues lo que voy a hacer es hacer esto, y una vez que ya lo tienes así, yo aquí le he hecho un hueco y se lo hice con un soldador eléctrico, y luego con la sierra estoy cortando todos estos trozos que van a sobrar, todos estos triángulos. También si tienen un cuchillo lo bastante afilado, esto también lo pueden cortar con el cuchillo, porque este no está afilado y aún así lo corta, para que sepan que no necesitan una sierra. Quiero mostrarles lo que estoy haciendo. Yo he cogido mi cinta métrica y he marcado hasta 16 centímetros y he hecho líneas con un boli de otro color, con un marcador de otro color distinto a este. He hecho líneas y he unido estas líneas, y luego lo que yo voy a hacer es cortar estas líneas. Entonces, como yo ya les dije, si ustedes tienen algo, una sierra eléctrica, yo tengo una pero se me ha dañado, para cortar pues la pueden usar. Si no, pueden ir haciéndole líneas de esta manera, así con el cúter, y luego cuando ya tengan un rato haciendo, pues ya podrán con el cúter cortar, o con algo que tenga mucho filo, porque este plástico es bastante duro. Y ahora ya lo que yo voy a hacer es tratar de darle que este borde quede mejor, y voy a utilizar la plancha. Yo ya he cortado esto, y ahora lo que yo voy a hacer es, para quitar todo este color, voy a lijar, y también hay que lijar esta parte de aquí para que quede lo mejor posible. Y ahora yo voy a cortar esta boquita de aquí, le voy a cortar la parte pequeña. Y ya saben, cuando lo vayan a hacer, pues tiene que ser con un cúter, con algo que tenga esto bastante afilado. También lo puedes cortar con algo caliente, por ejemplo, como un soldador de estos pequeñitos. Y voy a corregir todo esto con el cúter. Teniendo esto ya lijado, yo tengo aquí pintura. Esta pintura es de pared, y lo que yo voy a hacer es pintar esto de blanco. Y yo tengo aquí este papel de regalo que tiene a los personajes de Frozen. Entonces lo que yo voy a hacer es recortar los personajes. Vamos a tratar de hacer un círculo que nos salga mejor. No se puede doblar porque el papel de regalo no es muy bueno, no es de muy buena calidad. Y vamos a ponerlo de esta forma y vamos a ir recortando.
Después que he cortado voy a poner pegamento de papel aquí y voy a colocarla. Luego le voy a pasar el pincel untado de pegamento por encima para protegerlo. Y también puedes hacer lo siguiente, venían con su nombre, he cortado el nombre y se lo puedes colocar al lado, o abajo, o arriba. Y después del nombre de Ana voy a poner a Elsa, le voy a poner pegamento de papel por aquí y la voy a colocar. Y a Elsa también al lado le voy a poner su nombre. Luego voy a colocar otra Ana y luego otra Elsa con su nombre y así hasta completar todo. Ya aquí donde no me caben más, que no me cabe el nombre para que no quede feo, las he juntado a las dos y le voy a poner los nombres por debajo. Cuando ya he colocado todo, yo tengo aquí un trocito de esponja y este tono que es un azul turquesa. Y lo que yo voy a hacer es ponerle pintura a mi esponja. Voy a retirar el exceso y le voy a poner de este tono, de esta manera. También le voy a poner por aquí de este tono. Ahora vamos a esperar que seque todo el pegamento y la pintura. Ya que se ha secado por completo la pintura que le he dado y el pegamento, yo le voy a dar una capa de barniz acrílico a esto para protegerlo. Bien, ya después de que ustedes tienen su lámpara así con su barniz acrílico que se ha secado, ya es simplemente ponerle la parte eléctrica. Y eso ya ustedes saben, lo hacen ustedes en su casa, a su gusto. A mí no me gusta mucho la electricidad. Por eso yo solamente estoy haciéndole una demostración con esto, que incluso se enciende por aquí y que se puede conectar. Que no hay que poner alambres ni nada. Entonces simplemente lo que he hecho es quitarle esto y lo he introducido por fuera. Y ahora le voy a poner esta tapa como solo para hacer una demostración, para que quede así. Y bueno, mis StreetTubers, una vez que ya tú colocas tu lámpara, porque yo la verdad es que no encontraba de dónde colocarla, así es que, bueno, hice una chapuza y me ha quedado así. Así es que yo espero que les guste. Pero ya ustedes saben, cuando ustedes la vayan a hacer, ustedes la enganchan a su gusto, a su manera, donde ustedes quieran. Simplemente ese es el paso, porque yo con electricidad no quiero mucha mezcla, no me gusta mucho. Entonces quiero invitar a los que se quieran animar a hacer esta manualidad, que me compartan la foto. También decirle a los suscriptores que pueden pedir todo lo que quieran, hacer como ha hecho Rami, que me ha dicho que le haga esta preciosa lámpara, pero no me ha dicho de qué material se lo haga. Y les digo esto porque cuando me dicen que lo haga de X o tal material, pues la verdad es que me limita mucho, porque a veces el material que ustedes piensan o que quieren no es el más correcto. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que hayan llegado hasta esta parte, que es el final, enviarles a todos un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.